gusto ver la iglesia llena. Bienvenidos a los visitantes. Es un gusto tenerlos con nosotros. Vamos a exponernos a la palabra de Dios en esta mañana. Disculpen las dificultades técnicas que se han tenido en la mañana, estos programadores. Vamos a corregir eso, vamos a entrenar a más personas para el uso de la nueva aplicación y pues, que el Señor sea glorificado con eso y sea también para facilidad de uso y otros beneficios que se tenían pensado. Pero pues ahorita estamos todavía acomodándonos. Les voy a pedir que me acompañen en esta mañana a Primera de Timoteo. Vamos a seguir estudiando las cartas pastorales. Hemos estado ya estudiando Primera de Timoteo, capítulo 3. Igual si alguien de los... Una Biblia para los que no tienen, ¿dónde están? Igual acá en la biblioteca. Primera de Timoteo, capítulo 3, hemos estado estudiando ya por cuarta ocasión hoy este pasaje de los oficios. En esta ocasión vamos a estar leyendo de los versículos del 8 al 13. Dice la palabra de Dios, ¿ya lo tienen? ¿Me siguen? De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados mucho al vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobierne bien sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a ver. Padre, Dios eterno, soberano, a ti te alabamos, te damos gloria y honra porque tú eres digno de recibir toda alabanza, poder y dominio, porque son tuyos, tú los formaste, tú formaste todo, tú has diseñado la sociedad, las instituciones, la familia y también la iglesia. Y tú le has dado estructura, le has dado organización, has puesto oficiales también, por lo cual te damos gracias por los oficiales de esta iglesia. Y pedimos que en esta mañana tu Espíritu Santo sea con nosotros y nos instruyas en medio de este pasaje. Por este pasaje, tu Espíritu Santo obre en nuestras mentes y corazones y podamos entender ese texto y podamos aplicarlo en nuestras vidas para tu gloria, sobre todo en la vida de la iglesia, para tu gloria y para tu honra. Sé con nosotros, lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Habiendo ya, por la gracia de Dios y después de mucho tiempo y oración, impuesto manos a dos de nuestros diáconos la semana pasada, providencialmente hoy estaremos observando las calificaciones de los diáconos. Regresando al capítulo 3 de 1 de Timoteo, hemos estado observando ya desde hace 3 sermones atrás de este capítulo, analizando la estructura que debe de tener la iglesia de Dios. Observando cómo la mayoría de las iglesias le dan o muy poca importancia a la estructura o demasiada importancia que no están en las escrituras. Muchos se han desviado del patrón neotestamentario. Y algo que debemos aprender de la historia es que pequeñas desviaciones, si son toleradas, eventualmente llevan a más desviación y a más desviación que eventualmente terminan lejos de lo que originalmente fue diseñado. E incluso a veces con resultados devastadores. Pero por este pasaje somos recordados que la iglesia sí tiene una estructura, sí hay una organización. Y a diferencia de los muchos modelos eclesiásticos complejos, donde llegan a inventarse una ciudad y un hombre son lo más importante, o
estructuras tan complejas donde hay superintendentes o consejos mundiales, etc. El modelo bíblico es un modelo sencillo. Y más que un modelo de negocios o una estructura empresarial, la iglesia es más como un organismo interdependiente que obra por el Espíritu. Eso no es cualquier organización humana, es una que fue divinamente ordenada y establecida. Hay una unidad y una dinámica espiritual dentro de la iglesia. Y este modelo de Dios presenta una organización con dos importantes oficios. El de pastor, anciano, diácono, por un lado, y es lo que hemos visto es que se usan intercambiablemente para el mismo oficio, pastor, anciano, obispo, y el de diácono, dos oficios. Y de hecho Pablo, al darle a Timoteo un recordatorio de esa estructura, escribe este capítulo. En el capítulo 1 nos habla de la importancia de la doctrina en la iglesia. En el capítulo 2 trata con las oraciones y la conducta de la mujer en la iglesia. Y en el capítulo 3 trata con los requisitos de los oficiales en la iglesia. Y la razón de ello, de más adelante nos dice, te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Y estos oficiales dentro de la iglesia, aunque con autoridad, fungen como servidores. A estos oficiales se les ha dado autoridad para servir. Los pastores sirven a la iglesia local como gobernantes, administradores, maestros, pastores, vigilantes, consejeros, etc. Y tanto es la labor y la responsabilidad que Dios ha puesto límites, ha puesto requisitos para que alguien pueda ejercer el oficio de pastor. Y nadie que no cumpla estos requisitos debería llegar al oficio de pastor. Y anteriormente observábamos estos requisitos a detalle. No cualquiera puede llegar a ser pastor. Y los pastores delegan autoridad para poder servir mejor a otras personas que también sirven con el propósito de dejar que los pastores se enfoquen en asuntos más espirituales. Estas personas o servidores se les conoce como diáconos. Y siendo que también son oficiales reconocidos dentro de la estructura de la iglesia, es importante que ellos también tengan esos requisitos, ciertos requisitos que deben cumplirse para poder ejercer su diaconado. Ahora, algunos asuntos preliminares que debemos tener en mente. Así como con los pastores, estos requisitos que son nombrados aquí, todos son necesarios. No debe faltar ninguno. Sin embargo, también entendemos que deben de ser aprobatorios y no de una excelencia. Es decir, que no necesariamente tienes que pasar 10 todos los requisitos. A lo mejor pasas con 6 o con 7, mientras sea aprobatorio. De la misma forma, no todos los diáconos tendrán las mismas calificaciones que otros diáconos. Va a haber diáconos de 10, va a haber diáconos de 8. Entonces no podemos esperar que los diáconos sean perfectos en estos requisitos. Sin embargo, sí deben de aprobar todos para el oficio. Otro asunto preliminar, y algo que ya habíamos considerado, es el asunto de las mujeres como diáconos. Si una mujer puede tener el oficio de diácono, ¿y cuál es la estructura del pasaje que mejor se entiende el contexto? Así como revisamos en su ocasión otros pasajes sobre este asunto. Y llegamos a la conclusión de que sí puede haber mujeres diáconos, y que de hecho la Biblia nos deja el ejemplo de la diaconisa Febe de la iglesia de Cencrea. Observamos los argumentos a favor de esta postura y también traté con los asuntos de las otras posturas y cómo es que no tienen mucho sentido en base a las escrituras. Todo cuadra mejor y tiene más sentido simplemente decir que sí son mujeres diáconos. Eso hace este pasaje mucho más claro, porque como observábamos, todo este pasaje se usa la palabra mujer, que también puede usarse como esposa, pero este pasaje usa esa palabra simplemente como mujer y no como esposa.
Desde el capítulo 2 trata con las mujeres en general en la congregación, no solo con las esposas de ciertas personas, sino todas las mujeres. Y en el capítulo 3 tiene más sentido traducir todo como mujer. En ningún lugar tendría sentido traducirlo como esposa, si todo el contexto habla de mujeres en general en la congregación. Entonces, el versículo 11 trata de mujeres diáconos y así es la estructura. Del versículo del 8 al 10 son requisitos generales que aplican a ambos. En el versículo 11 son requisitos solo para mujeres. Y en el versículo 12 son requisitos solo para los varones. Ahora, para entrar al texto, veamos entonces esos requisitos que deben tener estos diáconos. Lo primero que debemos notar, es que los requisitos para los diáconos son mucho menores, menos exigentes que la de los pastores. Sin embargo, están ahí estos requisitos indicando que también no cualquiera puede o debería ser un diácono. No es tampoco una competencia de popularidad, no es una competencia de fuerza o de juventud, sino de una serie de características necesarias que se deben calificar. Y esa similitud del oficio se ve con las palabras de la misma manera. Así como con los pastores tienen requisitos necesarios, de la misma manera también con los diáconos. Entonces observemos los requisitos generales. Dice que deben de ser dignos. Dignos. La palabra usada aquí del griego es semnos, y es un adjetivo que se refiere a alguien que es venerable, específicamente hablando en relación a su carácter. Alguien que es honorable, alguien que es honesto. También se puede considerar como alguien serio, es decir, que toma las cosas importantes como lo que son. Nos dice también aquí que debe de ser de una sola palabra, del griego dílogos. Decir lo mismo dos veces, o alguien que se repite a sí mismo. Puede ser alguien a lo mejor de doble lengua, que es doble en su hablar, o que le dice una cosa a una persona y va con otra y le dice otra, que está intentando ocultar o engañar a alguien. Es alguien, en otras palabras, más bien, en su contrario, que es sencillo en su hablar. Alguien sin doblez de palabras, sino que es honesto, que es constante en su hablar y su forma de ser. Eso es lo que nos dice que sean de una sola palabra. No dados mucho al vino. Ahora, a diferencia de con los pastores, y esto es interesante de notar, le dice no dado a la bebida. En el griego sí son distintos. Para los pastores dice me paroinos, y aquí dice me prosesio polis oinos. No soy muy bueno a pronunciar el griego, pero más o menos se escucha así. Pero la expresión en el griego me significa no. Oinos es literalmente vino, así es como se dice en griego. Polis significa mucho o grande, y los jóvenes sabrán esta palabra porque la van a escuchar en polígono. Polígono, muchos lados, o polinomio, de muchas expresiones. Ahí para los que estudian matemáticas. Aquí tenemos la palabra para, que significa tener de lado. Entonces, paroinos es para oinos, es alguien que se queda mucho junto al vino. Es lo que habíamos observado en relación con los pastores. Pero aquí la palabra que se usa es prosecho. Es alguien que tiene una necesidad de, que le presta atención o que no puede quitar su mente de eso. No puede quitar su mente de la bebida. Entonces podemos ver la diferencia. El pastor es alguien que no se queda junto al vino. En primer lugar, no tiene necesidad del vino, y cuando lo tiene, es alguien que se aparta rápido de él. El diácono es alguien que no tiene un deseo incontrolado por el vino, o que no piensa mucho en el vino, es decir, que no tiene esa inclinación inicial de necesitarlo. Aunque sí puede ser alguien que se queda más tiempo con el vino, por así decirlo, es alguien que no está en necesidad de ese vino. Y ahí vemos cómo es que los pastores tienen una mayor responsabilidad del autocontrol en cuanto a la bebida. Sin embargo, en ambos casos, el autocontrol evita que lleguen a la borrachera, lo cual sí es pecado. El siguiente dice que no sean ni amantes de ganancias deshonestas. Aquí, si vemos, se usa la misma palabra tanto para pastores como para diáconos. Y eso tiene que ver con alguien que no tiene deseos de ganancias, que está esperando a lo mejor ganar más, que está tratando de sacarle provecho
a cada situación, de que vacíen un poquito más los bolsillos, que incluso pudiera desarrollar una ansiedad incluso por tener dinero o cosas materiales. La pregunta es, ¿por qué un diácono necesitaría este requisito? Porque como sirvientes, a quienes se les delega autoridad, pudieran tener tareas que tienen que ver con el asunto monetario. Pudieran a lo mejor tener que llevar dinero de la iglesia para alguna compra, o a lo mejor tener la oportunidad de comprar algo y van a manejar de alguna manera el dinero. Incluso, aunque las finanzas son responsabilidad de los pastores, hay diáconos que llegan, o hermanos que hay de confianza, que tienen las finanzas. Principalmente diáconos para llevar la administración. Y alguien con deseos así de ganancias deshonestas se pudiera aprovechar de esa oportunidad, de esa situación. Entonces esta es una persona que no ama el dinero, que está contento con su situación económica. No es como Judas, que decía 3 para acá y 1 para acá, 3 para acá y 1 para acá. Sacaba de la bolsa de los apóstoles. Ahora, para el siguiente requisito, Pablo dice algo interesante que debemos notar. Dice, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Ese es alguien que guarda su testimonio, que vive la fe como es. Es alguien con conciencia de quien lo ha llamado. Él sabe quién es el que lo ha llamado a este servicio. Que guarda y vive la fe, que conoce la sana doctrina y la pone por obra. El diácono debe de ser alguien que por amor a Cristo se vigila a sí mismo escrupulosamente, haciendo todo por andar en el camino sin hipocresías. Es alguien que anda con una mente tranquila delante de Dios. Y luego, después de estas calificaciones generales que menciona el apóstol, nos da un requerimiento más, por así decirlo, de testimonio, que se califique con una prueba. Versículo 10, que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, entonces sirvan como diáconos. Podemos ver que para servir como diáconos deben pasar unas ciertas pruebas, y el resultado es que deben de ser irreprensibles en todos estos requisitos anteriores. Al igual que con los pastores, tenemos este requisito sombrilla que abarca todos los demás. Sin embargo, igual que con los pastores, no solo es en cuestiones de los requisitos, sino de una forma general. Y es la palabra irreprensible. Es decir, alguien que no tiene nada de qué tomarse en cuenta, justamente, que significa que no haya nada mal de qué hablar de esa persona en un aspecto general. Es decir, que no se le tiene nada en contra, o puesto de otra manera, es alguien que es sin excusa y que al mismo tiempo no se le puede acusar. Y esta prueba que menciona es una prueba de aptitud y de examinación de carácter por parte de la iglesia para ver si estos hombres realmente cumplen con los requisitos. Y si nadie puede decir nada de ellos, entonces pueden servir como diáconos. Y podemos observar que en este asunto de la prueba, la iglesia está involucrada. La iglesia está involucrada en la selección de diáconos. En Hechos capítulo 6, vemos también que la iglesia está involucrada en ese proceso cuando se seleccionaron los primeros diáconos. Ellos son los que debían de buscar y observar las cualidades. Pedro les dice, busquen ustedes a hombres que cumplan con esto y esto y esto. Entonces la iglesia es la que debe buscar y observar esas cualidades que vemos aquí. Y asimismo, la iglesia debe aprobar junto con los pastores a estos diáconos. Entonces vemos que son puestos a prueba por la iglesia, son observados por la iglesia. Vemos que son personas que son irreprensibles en su conducta, en su hablar con las personas, en sus finanzas, en su autocontrol de vicios y que llevan vidas espirituales constantes. Esos son los requisitos generales de los diáconos. Después de esto, Pablo hace algo que ha sacado a los eruditos y a muchos grupos cristianos de desviar el pensamiento. Dentro del oficio de los diáconos,
toca un grupo distinto y tiene que ver con las mujeres. Y aunque el asunto ya lo tratamos, quiero tocar un argumento en contra de la postura de las mujeres diáconos. Ahora, el argumento más fuerte en contra de las mujeres diáconos del pasaje es que no tiene sentido volver a mencionar los requisitos generales que ya se mencionaron si son el mismo grupo. Pero si vemos algo importante que dice de igual manera, y la razón de repetir algunos requisitos es porque está abriendo un subgrupo dentro de los diáconos. Al tratar con los diáconos, dice de igual manera, abre otro subgrupo. A muchos se les olvida lo habilidoso que era Pablo para estructurar sus ideas. No se le escapó un grupo raro en medio, dentro de alguno de los oficios importantes mientras está escribiendo este oficio. Y, ¡ay! Me acordé de esas mujeres y las quiere incorporar. Y luego se regresa otra vez a los diáconos. Como un pensamiento que se le escapó y lo quiso poner ahí. Pablo no era así. En el contexto amplio está hablando de los oficiales de la iglesia, desde el versículo 1. Entonces no se puede poner de excusa que está hablando de este grupo de mujeres, es algo aparte de eso. Tienen que estar en relación a los oficiales en el contexto amplio. Entonces estas mujeres no son esposas, son mujeres en relación forzosa en el contexto inmediato en relación con los diáconos. Y no tiene sentido decir que era una especie de sirvientas de los diáconos, porque entonces eso pone en peligro a los diáconos varones. Además, de todas formas, se les pudiera delegar autoridad a estas ayudantes, dándoles autoridad incluso sobre varones, razón por la cual huyen de la realidad de las diaconisas en primer lugar. Es decir, no se libran del asunto. Entonces no hay mejor sentido del contexto que estas mujeres son un subgrupo dentro de los diáconos, o mejor dicho, mujeres diáconos. Y que como son un subgrupo de los diáconos, entonces tienen ciertos requisitos distintos, y es importante también hacer notar cuáles son los requisitos ya mencionados que deben de estar presentes en este subgrupo. Esa es la razón de repetir el único requisito que se repite. Dice, y los requisitos son estos: las mujeres deben de ser dignas. Esa es la misma palabra, lo mismo que se dijo anteriormente, así que no lo vamos a saltar. Las mujeres deben de ser dignas al igual que se mencionó. Pero también dice que no deben de ser calumniadoras. Interesantemente, aquí la palabra que se usa es diablos. No deben de ser diablas. Es decir, que no sea una diabla, una mentirosa, alguien que calumnie, una falsa acusadora. Las mujeres siempre tienden a hablar de más. No se dan fácilmente al chisme o a las murmuraciones. Pablo entendía muy bien la naturaleza de la mujer y Dios también lo conoce. Por eso es el requisito particular para la mujer. Y esto es añadido a que sean también de una sola palabra. Es decir, de ser de una sola palabra también incluye, pero también no calumniadoras. Con una afirmación de que la mujer debe cuidar lo que dice. Esta no es una mujer que se le pasa contando a todo el mundo todo lo que puede contar, sino que es sabia en su hablar, que guarda con integridad, que refrena su lengua. Pero también dice que también sean, sino sobrias, tienen que ser sobrias. Ahora, no es similar al de los pastores. Los pastores deben de ser sobrios. Sin embargo, la palabra que se usa aquí es diferente y conlleva un distinto significado. Para los pastores, la palabra es sofrón, que se refiere a alguien de una mente sana, que es discreto, moderado, templado. Para las mujeres, esta palabra es nafalios, que es alguien sobrio en cuanto a la falta de vino. Alguien que no está bajo influencia de sustancias, sino que está vigilante. Esa sería la mejor palabra para traducirlo. Alguien que está vigilante, que está al pendiente. Y algo que no revisé anteriormente en el griego, esa palabra, interesantemente, también está como requisito para los pastores. Pero por alguna razón, en la Nueva Biblia de las Américas y tampoco en la Reina Valera 60 no está. Y creo la razón es que ambas pueden ser traducidas como sobrio. Entonces la traducción de muchos es sobrio y dijeron, no, pues mejor hacemos una. Sería una repetición en español, aunque bien pudieron haber puesto vigilante,
sobrio. Y como obispo es necesario que sí sea vigilante. Interesantemente, esto no es para los diáconos varones, pero sí para las mujeres. Pero también nos dice aquí que sean fieles en todo. Simplemente habla de una fidelidad en general, sobre todo por el puesto importante que tienen como oficiales de la iglesia y el testimonio que la mujer en ese tiempo era de menos valorado en esa sociedad, y el testimonio que podía ejercer autoridad o algo era mal visto. En cierto grado estaban a los ojos de todos, y creo que por esa razón una mujer debe mostrar fidelidad en sus compromisos con su esposo, con su hogar, con la iglesia, con su ministerio, con su negocio si es que tiene, etcétera, etcétera, en las diferentes áreas en las que se desenvuelve. Debe de ser fieles en todo. Ahora, habiendo lidiado con los asuntos particulares de las mujeres diáconos, es propio que se mencione también algunos asuntos particulares de los diáconos varones. Y ahí es donde el apóstol dice, y regresa otra vez, pero ya específico a los varones, que los diáconos sean maridos de una sola mujer. Ahora, lo mismo que con los pastores, esto no habla de ser marido de una sola esposa. No está lidiando con la poligamía, está lidiando con la fidelidad al pacto matrimonial. Entonces este hombre es esposo, pero tiene una sola mujer en su vida. Independientemente si tiene una segunda, no importa si está casada con él. Ese no es el asunto, sino que en su vida no hay otra mujer. Si hay otra mujer, entonces no es digno de ser pastor y no es digno de ser diácono. Entonces el asunto aquí es de fidelidad sexual, fidelidad matrimonial. La otra es que si es soltero, entonces, como veíamos, no puede ser un hombre de una esposa, etc. Y así como con los pastores, un soltero sí puede llegar a ser un diácono si cumple con estos requisitos. También dice que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Otra diferencia que vemos aquí, para pastores dice que gobiernen bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, y para el diácono es que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas. Hay una ligera diferencia en el lenguaje. Son diferentes palabras, aunque en general denotan lo mismo. Y sí hay una ligera diferencia en el nivel. Es decir, que esto es un requisito más severo para el pastor que para el diácono. Pero en general es alguien que sabe ser un sacerdote de su hogar, que en amor, su esposa está en sumisión, se somete, que él tiene autoridad en sus hijos, lo respetan, al punto de ser obedientes, y que también él respeta a sus hijos y ama a su esposa. Ese es el contexto general de alguien que sabe gobernar bien a sus hijos, sabe gobernar bien su casa. Ahora, consideremos el servicio, la naturaleza, por así decirlo, de este oficio de diácono. ¿Qué es un diácono? ¿Cuál es su función en la iglesia? Bueno, la palabra griega que se usa es diáconos. Nos describe ya con esta palabra lo que son. La palabra significa sirviente, un ser que sirve. Literalmente, porque la palabra en sí no tiene sexo, es neutro, funciona tanto para como hombres como para mujeres. La palabra es diácono. Y todos sus derivados son igual, como diaconía o diaconeo. Son usadas más de 120 veces en el Nuevo Testamento. Diácono es sirviente, diaconía es servicio y diaconeo es servir. Pero hay 4 lugares muy específicos en el Nuevo Testamento donde estas palabras son usadas en un sentido más oficial, para describir un orden oficial de sirvientes. Y claro, este pasaje de 1 Timoteo 3 es uno de ellos. Otro lugar es Filipenses 1:1, que dice: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos, pastores y diáconos. Ahí vemos la separación de este oficio. Vemos claramente que hay un orden específico de oficios distintos. Otro caso específico es en Hechos 6, versículos del 1 al 7, que dice: por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes
7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Ahora, a diferencia de lo que muchos creen, significa este pasaje, aquí no se les llama literalmente diáconos, sino que hay un diaconeo que debe realizarse. Y aquí más bien la naturaleza y la función de los diáconos es descrita. Y esa función se les encarga a estos varones que cumplen. Aquí vemos el inicio del oficio, mas no la institución como tal. Aunque sí vemos parte del proceso de ordenación con la oración y la imposición de manos, y en el sentido amplio, estos sí fueron los primeros diáconos. Y eso es lo que vemos en este capítulo en relación a estas personas que servían. Pero hay un cuarto lugar que muchos no reconocen y que ha causado controversias, y es Romanos 16:1. En ningún lugar de las Escrituras se asocia directamente el título de diácono a una persona, sino más que en esta ocasión. Los demás se les llama diáconos de Cristo, diáconos del Señor, en un sentido más general. Sin embargo, es obvio notar que este título se usa con cuidado y por lo tanto no se vuelve a mencionar incluso en ese mismo capítulo, habiendo claramente buenas calificadas para tener el título. Entonces podemos ver claramente el título oficial de diácono a estas personas específicas para un servicio en las iglesias locales. Ahora bien, a diferencia de con el oficio de pastor, esta es la única palabra que se usa en relación al oficio de diácono. Entonces, esto nos dice que este oficio es uno de servicio. No necesariamente tiene que ver con autoridad. Su naturaleza y su función son de servir, de servicio. Una de las diferencias notables que vemos del diácono al del oficio de pastor es en cuanto a la enseñanza. Para un diácono no necesita saber enseñar, no debe de ser apto para enseñar. El pastor sí. Y esa es una característica particular del oficio del pastor, que debe de ser apto para enseñar. Pero el diácono no tiene ese requisito. Ahora, eso es diferente si el diácono tiene una habilidad para ser un buen maestro. Eso es más bien un diácono con algo extra, que a su vez es de bendición para la iglesia. Pero enseñar la palabra de Dios no es una función principal de un diácono. Eso se evidencia en Hechos 6. Mientras los pastores se preocupaban por la oración y la enseñanza, los diáconos se preocupaban por servir a las mesas. Otra diferencia que vemos del diácono al oficio de pastor es en cuanto a la autoridad que tienen. Los diáconos son subordinados a los pastores en la estructura de autoridad en la iglesia. En Hechos 6 vemos que son los obispos del momento quienes delegan cierta autoridad sobre esta tarea específica de la distribución de la comida en las mesas. Y de hecho podemos ver y comparar los requisitos de ese tiempo con nuestro pasaje. Ellos deben ser de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Ahora, lo que vemos después en Hechos 6 es la imposición de manos, que es una forma ceremonial de demostrar quiénes son a quienes se les está delegando esa autoridad. Ahora, es importante también notar que esa autoridad delegada no es para que ellos sean pastores y tomar decisiones en áreas específicas de servicio. Es más bien el servicio al cual deben servir o al cual están siendo puestos como diáconos. Otra forma de notar esto es que los diáconos varones se les pide, y al igual que los ancianos, que gobiernen bien sus casas. Y la diferencia radica en que los diáconos es solamente por testimonio. Pero con los ancianos es más por la autoridad que tienen para gobernar. El versículo 5 dice: pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Esta cláusula que nos indica que es más fuerte este llamado a los pastores, o este requisito, no la encontramos con el diácono. Entonces solo queda como algo de testimonio. Todas las responsabilidades y autoridad en la iglesia son de los pastores. Está bajo su cuidado y bajo su supervisión, incluyendo los diáconos. Toda área y autoridad es delegada por los ancianos.
Entonces el oficio por naturaleza no es de autoridad. Y muchos limitan a la mujer precisamente por eso, porque Pablo acaba de mencionar que no se le permite a la mujer tener autoridad sobre el hombre. Y no ven eso de que no necesariamente tienen que tener autoridad, sino que están para servir, pero pudieran llegar a tener autoridad en áreas específicas. Al final de cuentas, para eso son ancianos, para poner y nombrar diáconos en las áreas específicas en las cuales pueden servir. Por ejemplo, una mujer diácono puede ser encargada de las finanzas. Tiene la autoridad de las finanzas, pero no ejerce autoridad sobre los hombres. Sin embargo, puede tomar decisiones en las compras según las necesidades de la iglesia. En eso tiene autoridad. Y por ejemplo, si hay una compra grande que debe de hacerse en la iglesia, eso debe pasar por aprobación pastoral primero. Pero la iglesia debe de reconocer eso, saber en qué áreas tienen autoridad y cooperar con los diáconos en esas áreas para que ellos puedan realizar su función de servicio. Y los diáconos también pueden delegar. Así como los pastores delegan, los diáconos pueden delegar ciertos aspectos de su servicio con aprobación pastoral. Pero la iglesia debe de respetar esa autoridad que tienen en esa área y de apoyar en el servicio que ellos están haciendo. Porque la iglesia debe de respetar la autoridad de los pastores, y los pastores son quienes delegan la autoridad en esas áreas a estas personas que sirven a la iglesia. Y la iglesia los debe de respetar también. Entonces vemos que los diáconos son servidores. Esa es la naturaleza de su oficio. Y eso es todo lo que sabemos de eso. Cómo sirven y en qué áreas son las que sirven, no está descrito para nosotros en las Escrituras. Es decir, que el oficio de diácono por naturaleza está abierto a cualquier servicio necesario en la vida de la iglesia. Benjamin Markel comenta: en ninguna parte fuera del libro de Hechos se mencionan los deberes y responsabilidades de un diácono. 2 veces Pablo lo describe como sirviendo, pero nunca se ha contenido estructura sobre qué significa esto. La mayoría cree que se debe a que la iglesia primitiva consideraba que la representación de los diáconos en Hechos 6 proporcionaban la naturaleza de este oficio y el tipo de servicio o ministerio que proporcionarían. Lo más que podríamos decir con confianza es que los diáconos son necesarios en la iglesia para dar apoyo logístico y material para que los ancianos puedan concentrar sus esfuerzos en la palabra de Dios y en la oración. Dios es sabio, y en su sabiduría Él dejó abierto el oficio de diácono a cualquier servicio, para que nosotros con nuestras mentes humanas no lo limitáramos. Y por esto, en lugar de escribir funciones específicas, describe más bien su naturaleza. Y ese servicio que ofrecen, que no está limitado, es particularmente para ayudar a los pastores, para que ellos puedan cumplir con sus responsabilidades primordiales, que es orar y preparar sermones y estudios, y alimentar al rebaño, de cuidarlo, todas esas responsabilidades espirituales, las cuales son de los pastores. Es decir, para servir a los pastores en cuanto a la necesidad física de la iglesia, para que ellos concentren todo su tiempo y esfuerzo en la oración y en la enseñanza de la palabra. Y eso incluye tanto asuntos físicos y materiales en la iglesia. Como bien escribe Matt Smithers, sin diáconos eficaces, los ancianos sufrirán una distracción incesante y se verán afectados por una avalancha de exigencias prácticas. El principio más amplio del rol del diácono incluye todo lo que en la vida de una iglesia amenace con distraer y descarrilar a los ancianos de sus responsabilidades principales. Eso es lo que escribe en el libro Los Diáconos, muy recomendado que lean. Pero como se puede ver, el oficio no está limitado a un área particular, sino que está abierto para cualquier área de necesidad física dentro de la iglesia que distraiga a los ancianos de su pastoreo y de su obispado. Esto nos habla entonces de la naturaleza y el servicio que ejercen. Pero ahora, finalmente, la recompensa de este oficio. Versículo 13.
Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Observamos aquí dos buenas recompensas que se obtienen para quienes ejercen fielmente su diaconado. Y es recompensa, esa palabra recompensa, la palabra aquí es que obtienen para sí, o se compran para sí, o se reservan para sí mismos. Estas dos recompensas. Primero dice que es una posición honrosa. Esto es por el oficio que llevan de ser las manos y los pies de los pastores, que sirven a la iglesia en distintas tareas, que traerá para ellos el respeto de la iglesia. Ellos tendrán influencia y tendrán el respeto de la iglesia por la labor que hacen como diáconos. Pero el segundo dice que obtienen gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Una audacia, una confianza, una apertura para hablar, para decir las cosas con firmeza, con confianza, de una manera bíblica. Es decir, que ellos obtienen para sí mismos un crecimiento espiritual al servir al pueblo de Dios. Esta es una manera en la que su fe es fortalecida y la certeza y garantía de su salvación son afirmadas. Esas son las dos bendiciones que se compran o que se consiguen para sí mismos cuando ejercen fielmente, cuando ejercen bien su diaconado. Y esto es promesa del Señor por servir a su pueblo. Porque todo lo que hacen los diáconos es para el bien de la iglesia de Cristo. Y bien, termino con esto. Todo este pasaje de los oficios nos muestra la centralidad y la importancia de la predicación de la sana doctrina, de la predicación de la palabra de Dios. Esa es la razón por la que surgió el oficio en primer lugar. Y es la naturaleza del oficio servir para ayudar a los pastores, para que ellos se enfoquen en la predicación y en la enseñanza de la palabra. Pero también nos muestra que Cristo quiere que la iglesia se preocupe, sí, claro, principalmente por las necesidades espirituales, pero también por las necesidades físicas de la iglesia. No nada más es dejarse servir la palabra de Dios, sentarse muy cómodos, que los pastores preparan el alimento y ya, sino que también sirvan a las mesas, que los diáconos motiven también a otros a servir y que sirvan todos, que todos se preocupen por las necesidades de la iglesia. Sírvanse por amor los unos a los otros, dice Gálatas 5:13. Servirnos unos a otros. Pero también nos muestra que Cristo es glorificado en todo aspecto de la vida de la iglesia. Nos muestra que a Cristo le importa el orden que se lleva en su iglesia. No ha dejado que la iglesia haga lo que quiera, sino que ha establecido dos oficios en la iglesia, pastores y diáconos, y ambos son necesarios para una iglesia sana. Cuando hay diáconos, los pastores estarán menos distraídos con asuntos demandantes de necesidades físicas, se podrán concentrar más en la enseñanza, más en su oración, y entre más crece la iglesia, más demandas surgen. Y por eso, entre más crece una iglesia, debe de haber más pastores y más diáconos, y eso debe surgir porque el Señor es quien nos provee. Y Dios proveerá a las personas adecuadas. Y cuando eso se cumple, cuando se cumple con el orden bíblico, se sigue la instrucción del Señor en cuanto al gobierno de la iglesia crecerá. Y eso es lo que vemos en Hechos 6, cuando se dio la prioridad a la predicación de la palabra. Después de la imposición de manos de los primeros diáconos, en Hechos 6:7 dice, y la palabra de Dios crecía. Eso es muy importante ver cuando llegan los diáconos y los pastores se enfocan en la predicación. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, lo que vemos es una iglesia organizada bíblicamente, sus operaciones son mejoradas, su orden es mejorado y eso da crecimiento espiritual. Pero también una iglesia bien organizada
experimentará crecimiento de personas. Una iglesia que está preparada para crecer, va a crecer. Y otra razón es que la belleza y la sabiduría de Dios, que son reflejadas en el orden correcto de la iglesia, es en sí un poderoso testimonio para todos del poder y de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y esto nos dice, si somos todo lo que nosotros podemos ser como iglesia para la gloria de Cristo, entonces debemos estar preocupados e involucrados en los asuntos concernientes a la administración y al gobierno de la iglesia y su organización. Debemos estar involucrados como miembros. Debemos asegurarnos de que todo lo que hacemos como iglesia sea hecho bíblicamente, bajo los principios bíblicos, tan correcto y tan bíblico como nos sea posible. El ministerio de benevolencia o misericordia, el ministerio de la librería, ministerio de redes sociales, el ministerio de las finanzas, ministerio de evangelismo, el día que lleguemos a tener, el ministerio de jóvenes, de varones, de mujeres, de matrimonios y de niños en la escuela dominical, el ministerio de carreras o a lo mejor encargados de algún seminario, Dios mediante en algún momento pudiéramos tener uno, el ministerio del cuidado del edificio de la iglesia, la limpieza, el mantenimiento, las mejoras. Y todo eso es responsabilidad de los pastores o obispos o supervisores. Ellos son los que deben supervisar que todo esto funcione. Definitivamente los pastores necesitan ayuda. Los pastores necesitamos diáconos y los diáconos necesitan ayuda del resto de la iglesia, sirviendo unos a otros en amor. Porque todos los creyentes debemos estar involucrados en el servicio de la iglesia para el avance del reino de Dios. Así funciona bíblicamente una iglesia, como un gran organismo espiritual. Y gracias a Dios por los diáconos, que son una bendición para la iglesia. Que Dios prepare y que Dios levante más personas para el oficio de diácono, conforme a las necesidades de nuestra iglesia local, conforme a los requisitos de las Escrituras. Que Dios levante varones preparados y que todo lo que hagamos como iglesia sea hecho conforme a las Escrituras y para la gloria de Dios. Amén. Amén. Padre Dios eterno, te damos gracias porque tú has puesto orden en tu iglesia. Tú has establecido los oficios, has dado los requisitos para que no cualquiera pueda subirse, lobos rapaces, siervos avaros que solo quieren ganar, ganancias deshonestas, que lastiman al pueblo de Dios, que hacen daño y dan mal testimonio. Tú has puesto los requisitos y el estándar de cómo debe funcionar una iglesia para tu gloria, precisamente para que tu nombre no sea blasfemado entre los gentiles, como lo es hoy en día con muchas iglesias. Yo te pido que sigas obrando en esta iglesia, que podamos darle buen testimonio. Te pido por mí como pastor, pero también te pido por los dos diáconos, por mi hermano Benjamín y mi hermano Antonio, que tú sigas bendiciendo sus vidas, que tú sigas trabajando en ellos para que ellos puedan servir como diáconos. Y gracias porque era necesario que hubiera ya diáconos. Además del orden que faltaba, damos gracias por esa oportunidad y damos gracias por este pasaje que nos ha guiado a este proceso. Porque tu palabra es fiel y firme y permanece para siempre. Gracias por estos principios, estos requisitos y gracias por tu iglesia. Gracias por todo lo que haces en cada uno de nosotros. Amén.